Sudamérica. Hemos visto el proceso de integración en Europa, la Unión Europea, y este día vamos a platicar un poco sobre lo que es el proceso de integración en el sur. En el sur se encuentran hay varios procesos de integración. Tenemos Mercosur, tenemos UNASUR, ALADI. El caso de UNASUR, pues un sistema de integración que ha quedado reducido a 4 estados, que por cuestiones meramente políticas, todos los estados que integraban ese proceso de integración se fueron retirando paulativamente hasta que actualmente solo lo integran 4 estados, y pues el proceso no ha avanzado como debiera de avanzar, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ese proceso de integración solo está conformado por Venezuela, Surinam, Bolivia y bueno, hay otro estado, no recuerdo en este momento el nombre, van a disculpar, pero es un estado que está a la par de Surinam, no recuerdo el nombre. Bueno, esos 4 estados lo conforman, pero en realidad estaba conformado por la mayor parte de los estados suramericanos. Estaba conformado por Brasil, por Colombia, por Chile, pero por cuestiones meramente políticas, por presiones de los Estados Unidos de América, el proceso ya no siguió avanzando y todos los países se fueron saliendo poco a poco por problemas con Venezuela, ¿verdad? Entonces, Guyana es el otro país que también lo conforma, y pues todos esos estados se fueron retirando y el proceso ha quedado estancado. Entonces, por ese motivo no vamos a platicar de ese proceso de integración. Entonces, en esta clase y en la próxima clase vamos a hablar de Mercosur, del mercado del sur de Sudamérica, y vamos a hablar de ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Esos 2 procesos de integración sí se encuentran activos y son procesos que están conformados por la mayor parte de países que conforman el bloque suramericano, países grandes como Brasil, Argentina, Chile. Entonces, es importante conocer, pues, cómo está integrado los procesos de integración en Centroamérica, que quiero decir en Sudamérica, porque, pues, como les decía, el caso de UNASUR, pues lamentablemente es un proceso que ha quedado básicamente suspendido, es decir, no tiene mayor movimiento en este momento. Sin embargo, los demás procesos sí, los otros 2, que es Mercosur y ALADI, sí son procesos que han estado bastante activos. Y entonces el más importante de todos en materia de integración es Mercosur. Ahí pues se encuentran la mayor parte de estados sudamericanos, y ALADI es mucho más, es más que un proceso de integración, porque ALADI es un proceso que pretende integrar las Américas. Ya no es solamente un bloque suramericano, sino que también está conformado por países de América como Nicaragua, como Cuba, además de los países de Sudamérica. Permítanme un momentito, que ya no estoy parqueando. Permítanme, voy a salirme de acá y para llegar a mi lugar de destino.
está grabando.
Bueno, disculpen que estaba aquí, la computadora me estaba dando un poquito de problema. Vaya, no ven la presentación, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla para verla. No, no se ve. Vaya, ya la vamos a... Permítanme. Bueno, vamos a hacerla grande. Hoy sí la ven, ¿verdad? Sí, se ve. Vaya. Bueno, disculpen que se me agarró un tráfico horrible. Y bueno, les comentaba inicialmente que en Sudamérica existen al menos 3 procesos de integración importantes, ¿no? Que son UNASUR, Mercosur y ALADI. El caso de UNASUR es un proceso que inicialmente estaba bien activo, pero que por problemas políticos con Venezuela, con Bolivia, la mayor parte de los países que inicialmente lo conformaban se fueron retirando de ese proceso hasta quedar reducido a 4 países, que les decía que era Guyana, Surinam, Venezuela y Bolivia. Entonces básicamente se quedó estancado, y eso fueron por presiones de los Estados Unidos de América, por problemas con Bolivia y Venezuela. Entonces el otro proceso es Mercosur, que ahí en ese proceso de integración en donde se encuentran la mayor parte de países del bloque sudamericano, grandes países como Argentina, como Brasil, ¿no? Y luego tenemos también ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, que es un proceso que aspira a una integración de toda América Latina, y entonces no solo se encuentra un bloque de países de Sudamérica, sino también países como Cuba, como Nicaragua y otros países de las Antillas. Entonces, si hablamos netamente de un proceso de integración, pues Mercosur es un referente que actualmente está integrado por los países que Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia. Estamos hablando de 6 países, ¿no? Mercado, bueno, Argentina, Brasil son países grandes, ¿no? Brasil pues es el país más grande de Sudamérica, y pues entre la característica de estos países es que son países que tienen bastantes recursos naturales, como Venezuela, Bolivia, Brasil. Los idiomas oficiales de este proceso de integración es el español y el portugués. El portugués por Brasil, ¿no? Entonces, este es un sistema de integración que es bastante importante en Sudamérica porque es un mercado, bueno, ahí convergen economías que tienen bastantes recursos naturales, ¿no? También el guaraní es otro idioma, es una lengua autóctona de Sudamérica. También se ha incorporado como idioma oficial, ¿no? Entonces tenemos el español, el portugués y el guaraní. ¿Cuál es el objetivo principal de este sistema del Mercosur, del Mercado Común del Sur? Así se llama, Mercado Común del Sur. Es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversión a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Estamos hablando de un proceso de integración que está conformado por un bloque de países
cuyo objetivo es no solamente es económico, sino que abarca más que aspectos económicos, sociales, culturales, etcétera. Parece que alguien está solicitando unirse a la clase. Permitir. Vaya, vamos a continuar aquí. Buenas tardes, gracias. Bueno, entonces les decía que Mercosur es un sistema de integración el más importante de Sudamérica. Aquí me cambió la letra, no sé por qué. Bueno, entonces los pilares fundamentales de la integración están basados en los principios de democracia y desarrollo económico, impulsando una integración con rostro humano. Entonces, ellos, básicamente cuando se hace un proceso de integración, inicialmente se da por motivos exclusivamente económicos. Se crea un área de libre comercio que está integrada por los países que conforman el bloque de integración. Y entonces se suscriben una serie de acuerdos. Aquí se han suscrito acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural, social, entre otros. Entonces, no solo se reducen los procesos de integración a lo meramente económico, sino que abarca otras áreas, ¿no? El objetivo es favorecer a los nacionales de los países, ¿no? Entonces, por eso es que acá en este proceso se toma en consideración el aspecto social, las personas, la producción, y es un proceso muy dinámico. Entonces, se han creado una serie de instituciones, por ejemplo, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, que es un fondo para garantizar los objetivos principales del Mercosur. El territorio, bueno, todos estos países pues conforman una extensión territorial de 14.869.775 kilómetros cuadrados. Ese es el territorio. Es un área vasta. Aquí conviven diversos ecosistemas marítimos, reservas de biodiversidad. Bueno, solo el Amazonas, ustedes se podrán imaginar, ¿verdad?, cuántos recursos naturales, y abarca varios países el Amazonas. Entonces, pues es un vasto territorio. Su población supera los 295.007.000. Así sería, 295.007.000 millones de personas, ¿no?, con una diversidad formidable de pueblos y culturas. Posee la más importante reserva de agua dulce del planeta, el acuífero Guaraní. Bueno, si Venezuela es un país rico en petróleo, también Brasil tiene petróleo. Es la quinta mayor economía del mundo. Tiene recursos energéticos inmensos, tanto renovables como no renovables. Bueno, los países que conforman el Mercosur son países que tienen inmensidad de recursos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, Bolivia tiene el estaño, ¿verdad?, el cobre, y todos son países con economías bastante fuertes, ¿verdad? Miren el intercambio comercial del Mercosur: 478.504 millones, ¿verdad? Los principales productos que ellos exportan al mundo: la soya, petróleo, hierro, maíz, la harina de soya,
los destinos a donde se exporta la mayor cantidad de productos: Asia 48%, Unión Europea el 17%, América del Norte el 14%. El mayor flujo comercial lo tienen con Asia. En segundo lugar está la Unión Europea y América del Norte. Como bloque comercial Mercosur. Entonces decíamos que el mercado del sur, o sea, Mercosur, es el sistema de integración más fuerte que actualmente se encuentra en Sudamérica. También tiene estados asociados. Los estados asociados, si bien es cierto, no forman parte de lo que es el Mercosur, pero sí son estados que están autorizados a participar en las reuniones de órganos del Mercosur en temas de interés común. Y aquí tenemos a Chile, Colombia, Ecuador y Perú. También se han celebrado una diversidad de acuerdos con otros países de la misma región, como con Guyana y Surinam, que estos forman parte de UNASUR. Les decía que UNASUR está integrado por Guyana, Surinam, Venezuela y Bolivia. Entonces, estos son estados asociados, países con los que el Mercosur, el Mercado del Sur, celebra acuerdos en el marco del artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980. Entonces, vemos que este sistema de integración es un sistema pues con vastos recursos naturales, con un mercado bastante dinámico, enorme, con recursos naturales, que los países que lo conforman, pues como bloque, pues estamos hablando de economías bastante fuertes, ¿no? Consolidadas, ¿no? Como vemos sus relaciones comerciales a nivel mundial con una diversidad de países, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del Mercosur? Bueno, en 1994, en diciembre, celebraron el Tratado de Asunción para la constitución de un mercado común, que se denomina Mercosur, ¿no? Mercado Común del Sur. Eso fue celebrado el 31 de diciembre de 1994. Estamos hablando que este es el tratado constitutivo de la creación de este proceso de integración. Asunción fue celebrado en Paraguay, ¿no? ¿Qué implica este mercado? Como todos los procesos de integración, estos procesos de integración se hacen, crean un área de libre comercio, paulatinamente van avanzando a la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Capital, trabajo, los factores productivos. Y van eliminando gradualmente todas aquellas barreras económicas que puedan restringir el libre comercio. Y entonces, dentro de esas barreras podemos ubicar los derechos aduaneros y las restricciones no arancelarias, que son aquellas prohibiciones que se establecen para la introducción de determinados productos en un país determinado, en un país específico, como por ejemplo las medidas fitosanitarias, ¿verdad? Y aspectos relativos a la salud, ¿no? A la salud animal, a la salud de las personas, a la salud de las plantas. El caso de ciertas mercancías que ingresan a los territorios, por ejemplo, que están amparadas por licencias, porque son marcas cuya distribución es exclusiva. Y también
aquellas mercancías que se encuentran, cuya importación es prohibida en cada país, ¿no? Entonces acá el objetivo del mercado común del sur pues es crear un área de libre comercio donde existe libre circulación de bienes, personas y factores productivos. Hablamos de factores productivos, hablamos de inversión, hablamos de los bienes, de la mano de obra. También ellos tienen un arancel común externo, como el caso nuestro en Centroamérica y como en Europa. Tienen un arancel que lo han logrado equiparar, y este arancel se aplica a todas las mercancías que ingresan y salen de ese territorio, o sea, de la zona de libre comercio, mercancías que se importan y exportan, ¿no? También ellos tienen una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados, ¿no? Entonces estamos hablando que, al igual que en Centroamérica y en Europa, se dictan una serie de medidas encaminadas a garantizar el libre comercio en toda la zona que se encuentra conformada por todos los países que conforman ese bloque. Bueno, permítanme, parece que como que hay más gente que quiere ingresar, según veo, o no. Bueno, no, ¿verdad? Bueno, ¿qué implica el mercado común del sur? Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes, de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, servicios, aduanera, transporte y comunicaciones, y otras que se acuerden a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados partes. Acuérdense que en los procesos de integración los estados ceden un poco de su soberanía a los entes supranacionales, en este caso Mercosur, y entonces estos entes comienzan a regular una serie de políticas y de aspectos en materia económica, como por ejemplo lo que es el transporte internacional de mercancía, ¿no? También ellos no tienen una moneda común como la tienen en Europa, pero también poco a poco ellos van avanzando en este proceso de integración, y al igual que en Centroamérica, pues hay una serie de instrumentos legales que van garantizando el cumplimiento de los fines que originalmente se ha propuesto ese sistema. El compromiso de los estados es armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Acuérdense que toda la normativa generada de estos procesos de integración goza de primacía, o sea, prevalece sobre el ordenamiento jurídico nacional. Y además, este tipo de normas jurídicas, una vez que son aprobados por el ente supranacional, cada ente tiene un proceso interno para que las normas puedan entrar en vigencia en los diferentes territorios, ¿no?, nacionales, ¿no? Pero lo importante es que son de aplicación directa, aplicabilidad directa, es decir, que no necesitan recepción legislativa, no necesitan aprobación legislativa. Entonces, como vemos, esa característica es común en todos los sistemas de integración, no solamente en el nuestro, ni en el europeo, también en el sudamericano.
Es un proceso de integración de carácter intergubernamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de intergubernamental estamos hablando de un organismo internacional. En este caso es un ente supranacional, Mercosur, que está conformado por un grupo de estados que tiene una estructura jurídica y administrativa, y cada estado forma parte de las decisiones en estos entes que se crean al interior de estos procesos de integración. O sea, tienen un voto. Las decisiones se toman por consenso y con la presencia de todos los estados partes. Así es también en Centroamérica y así es en Europa. Cada estado parte tiene un voto. Y cuando hablamos de consenso estamos hablando de que las decisiones se discuten y hasta que se llega a un consenso se toman y son de obligatorio cumplimiento. ¿Cómo es la estructura de este sistema de integración de Mercosur, del Mercado Común del Sur? Bueno, ellos tienen el Consejo del Mercado Común. Este es el órgano superior, es el equivalente al SICA aquí en Centroamérica. Y conduce políticamente el proceso de integración. Esta es la máxima autoridad del proceso de integración del sur, el Consejo del Mercado Común, el que lo conduce políticamente. Luego tenemos el Grupo de Mercado Común, que vela por el funcionamiento cotidiano del bloque. El Consejo del Mercado Común es el que toma las decisiones por ser órgano superior, ¿verdad? El de Mercado Común vela por el funcionamiento cotidiano del bloque. Así está establecido en el tratado fundacional. Luego tienen la Comisión de Comercio, encargada de la administración de los instrumentos comunes de política comercial. Esta es la que se encarga, por ejemplo, cuando hablamos de política comercial, hablamos de la política fiscal, de los aranceles. El instrumento en el cual se encuentra el arancel de importación y exportación, pues ese tipo de instrumentos son los que se encarga de administrar esta Comisión de Comercio. Entonces tenemos el Consejo de Mercado Común, que es la máxima autoridad. Luego tenemos el Mercado Común, el Grupo de Mercado Común, que vela por el funcionamiento cotidiano del bloque, y la Comisión de Comercio, que administra los instrumentos comunes de política comercial. Bueno, como son entes que engloban o representativos de diferentes actividades económicas o de asociaciones representativas de sectores productivos al interior de cada estado, bueno, existen más de 300 foros de negociación en las diversas áreas, es decir, en el área económica, agricultura, salud. Y entonces así se conforman los equipos de trabajo por sectores que negocian las políticas macroeconómicas, ¿no? Y las diversas políticas que de acuerdo a la naturaleza del sector es necesario que se negocien. Entonces, estos son sectores representantes de los países que conforman el bloque, y estos promueven una serie de iniciativas, ¿no? Una serie de iniciativas que al final son aprobados por los órganos decisorios, por el Consejo del Mercado Común.
Bueno, cuando se negocian y se aprueban las normas, como les decía, porque aquí la característica es que son de aplicabilidad directa. Entonces, una vez que entran en vigencia, son de obligatorio cumplimiento en todos los estados que forman parte del bloque de integración y deben de incorporarse al derecho interno conforme al procedimiento que se ha establecido. Acá se establece que para asegurar la vigencia simultánea de las normas de Mercosur en los estados partes, se estableció un procedimiento de incorporación de la normativa en el ordenamiento nacional de cada país, ¿verdad? O de los estados partes, de acuerdo al artículo 40 de un protocolo, el protocolo fundacional de Ouro Preto, que se celebró en Uruguay. ¿No? Entonces, se han implementado una serie de políticas regionales y se han creado diversos organismos de carácter permanente que tienen su sede en diversas ciudades de los países que conforman el bloque, y ahí se mencionan algunos ejemplos. Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEN, Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, Instituto Social de Mercosur, el Parlamento del Mercosur, el Parlasur. También ellos tienen su parlamento, al igual que lo tiene la Unión Europea y lo tiene Centroamérica. La Secretaría del Mercosur, que es equivalente a la Secretaría General del SICA, y el Tribunal Permanente de Revisión, que es equivalente a la Corte Centroamericana de Justicia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vemos la similitud entre este proceso de integración y el proceso de integración europeo y el proceso de integración centroamericano, porque sus instituciones en alguna medida son similares, ¿no? Ahí se describe el proceso de entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos decisorios. El órgano decisorio aprueba la norma por consenso. Es bien difícil, ¿verdad? El consenso. Aquí no, el consenso no significa necesariamente mayoría absoluta, que implica la discusión de la disposición y el convencimiento pleno de que debe entrar en vigencia. No es un voto automático. Cada estado parte notifica a la Secretaría del Mercosur la incorporación. La norma entra en vigor simultáneamente 30 días después de la comunicación efectuada por la Secretaría. Cada estado parte la incorpora a su ordenamiento jurídico nacional. Una vez que todos los estados partes informaron la incorporación, la Secretaría comunica este hecho. Entonces, una vez que es aprobada la norma, se notifica a la Secretaría del Mercosur. Pasados 30 días, estas normas, después de la notificación, entran en vigencia. Cada estado parte debe de realizar el procedimiento legal establecido en su legislación. Pero como estamos hablando de derecho de integración, son normas que únicamente se publican en los diarios oficiales, una vez que ya, o en las gacetas, como se llame, una vez que ya ha sido aprobada y pasado el plazo de vacación de la ley, entran en vigencia en el territorio de cada país que conforma el bloque, sin necesidad de aprobación legislativa. Entonces aquí vemos un pequeño organigrama. Según el protocolo Ouro Preto, la presidencia del Consejo de Mercado Común es ejercida por rotación de los estados partes en orden alfabético por un periodo de 6 meses.
Igual sucede aquí en Centroamérica con la Secretaría del SICA y la Secretaría Técnica también de la SIECA. El país que tiene la presidencia pro tempore es el país donde se da aquí en Centroamérica la reunión de presidentes, y entonces se van rotando la presidencia de esa secretaría. Igual sucede aquí en este proceso en el Mercosur, y aquí vemos las instituciones: el Consejo de Mercado Común, el Grupo de Mercado Común, la Comisión de Comercio del Mercosur. También están estos otros órganos: la Secretaría del Mercosur, la Secretaría Técnica, que inicialmente fue una secretaría administrativa, el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, el Tribunal Permanente de Revisión y el Instituto Social del Mercado del Sur, ¿verdad? Del Mercado Común del Sur. Estos son otros órganos que forman parte del ente supranacional. Entonces decíamos que la máxima autoridad es el Consejo del Mercado Común. Es el órgano decisor. El Parlamento del Sur, el Parlamento del Mercosur, fue creado en el año 2005. Inicialmente estaba conformado por 18 parlamentarios por país, que eran designados o eran nombrados por los parlamentos de cada país. Posteriormente, en el 2009, se establece un acuerdo político en donde se exige que los diputados del Parlasur deben ser electos democráticamente, o sea, por los respectivos pueblos. Entonces, la mayor parte de países actualmente son elegidos por elecciones libres y democráticas. Y ahí vemos el número de diputados del Parlasur que tienen los países que actualmente lo conforman. Argentina tiene 43, Brasil 75, Paraguay 18, Uruguay 18, Venezuela 33, totalizando 187 parlamentarios. El número de diputados se establece en razón de la población de cada país, ¿verdad? Obviamente que Brasil es enorme, ¿verdad? Y la población de Brasil es más grande que la de Argentina, que la de los demás países. Y así vamos. Vemos que Brasil 75, Argentina 43, Venezuela tiene 33, también es un país grande. Paraguay y Uruguay tienen 18. El mínimo de diputados son 18. Entonces, en este momento tenemos 187 diputados en el Parlamento suramericano. Para el año 2020 se había programado que todos los diputados del Parlasur fueran electos democráticamente. El primer país donde fueron elegidos democráticamente fue en Paraguay en el 2007. Posteriormente en Argentina. Y bueno, la meta era que al 2020 todos los parlamentarios del sur fueran elegidos democráticamente por sus respectivos países, pueblos. El acuerdo prevé el caso de que un nuevo Estado parte se adhiera al Mercosur. Dicho Estado contará con un número de escaños o bancas correspondientes en conformidad con las especificaciones previstas en el acuerdo. Y así fue que en julio del 2015 se incorporó Bolivia
como cada vez que se incorpora a un país a estos procesos de integración, son procesos no son largos, porque en estos procesos de integración los estados deben de aceptar sin ningún tipo de reserva los tratados, ¿no? Los tratados que conforman el proceso de integración. Es decir, aquí no se acepta que un país firme un tratado con reserva. La reserva se da por aquellas disposiciones que son contrarias al ordenamiento, a las constituciones, ¿no? Entonces los países, en derecho internacional hablamos, en derecho internacional los países firman los tratados con reserva, y la reserva es aplicable a determinadas disposiciones porque el país considera que esa disposición vulnera algún artículo de su constitución. Y se aplica el tratado en todo, menos en las disposiciones que han sido reservadas. Pero en esta materia de derecho de integración no aplican la reserva. O acepta las condiciones de los tratados y forma parte del ente supranacional, o no las acepta y no forma parte del ente supranacional. Entonces Bolivia se encuentra en un proceso de adhesión, tiene voz pero no tiene voto, y tiene un número de 18 parlamentarios en el Parlasur. Son 18 parlamentarios, que es el mínimo establecido en el tratado que se firmó en Uruguay. Aquí, permítanme. Vamos a continuar. Entonces decíamos que Bolivia está en un proceso de adhesión a ese tratado, al Parlasur, a ese proceso de integración. Participa de las decisiones con voz, pero sin voto, y tiene 18 parlamentarios en el Parlasur, ¿no? Ya que a los 187 hay que sumarle los 18 de Bolivia, ¿no? Al igual que todos los parlamentos en el mundo, pues tienen su reglamento interno, en el cual se establece su estructura organizativa, se establecen las competencias, se establece cómo se regula la forma de tomar decisiones. Normalmente son mayorías simples. Se establecen los derechos y las obligaciones de los parlamentarios, en este caso, y todas las normas de carácter administrativo se regulan normalmente en este tipo de reglamento, ¿no? También dentro de la estructura, la mayor parte de parlamentos se estructuran en comisiones de trabajo. En este caso estamos hablando de comisiones permanentes, sin perjuicio de que siempre hay comisiones especiales, comisiones ad hoc, ¿verdad? Entonces, en el Parlasur hay 10 comisiones permanentes, ¿no?, que estudian temáticas de interés del organismo supranacional, de interés de los países, ¿no? Y estas están integradas o compuestas por 14 parlamentarios. Estas comisiones estudian o se especializan en un tema o en una temática específica, las aprueban, emiten sus dictámenes y luego pasan al pleno del Parlasur, ¿no?, como comúnmente ocurre en todos los parlamentos. Al igual que acá en El Salvador, ¿no?, la sesión plenaria es la máxima autoridad, ¿no?, es donde se reúnen todos los diputados, ¿no?, y donde toman
sus decisiones de conformidad con el tipo de mayoría normalmente que ha sido fijado en el tratado. Normalmente son mayorías simples, salvo casos excepcionales que se dan mayorías calificadas o mayorías calificadísimas. Eso implica que son un voto calificado, es decir, un voto que es superior a la mitad más uno. Esas son las mayorías calificadas. Entonces, así opera el Parlasur, como todo un parlamento a nivel, como operan todos los parlamentos en el mundo. Obviamente que este parlamento tiene más fuerza, sus decisiones, que en el caso del Parlamento Centroamericano, que ese solo es un organismo, bueno, no tiene, sus decisiones no son vinculantes, solo son de asesoría al sistema de integración. En cambio, este Parlasur sí emite legislación, legisla, que es la facultad principal de todo parlamento, legislar, ¿no? Aquí se detallan los actos que emite el Parlasur, dictámenes, opiniones emitidas por el Parlamento sobre normas enviadas por el Consejo del Mercado Común antes de su aprobación legislativa en uno o más estados partes. Proyectos de normas son proposiciones normativas presentadas para consideración del Consejo del Mercado Común. Los anteproyectos de normas son proposiciones que tienen como objetivo la armonización de las legislaciones de los estados partes. Son dirigidas a los parlamentos nacionales para su eventual consideración. Acá, bueno, en el caso nuestro, en El Salvador, nuestra Constitución le da iniciativa de ley a los diputados del Parlamento Centroamericano, ya sea en bloque o individual, son 20 diputados los que tenemos. Entonces, en materia de integración, pues estos anteproyectos básicamente son, es una potestad por medio de la cual se ejerce la iniciativa de ley. Las declaraciones, manifestaciones del Parlasur sobre cualquier asunto de interés público. Recomendaciones, indicaciones generales dirigidas a los órganos decisorios del Mercosur. Estos no son vinculantes, ¿no? Los informes, estudios sobre temas específicos realizados por una o más comisiones permanentes o temporales aprobados por el plenario. Disposiciones son normas generales de carácter administrativo que disponen sobre la organización interna del Parlasur. Es el equivalente, es lo que podríamos decir acuerdo, que son de carácter administrativo y relacionadas con el manejo administrativo, con la estructura interna de lo que es el Parlamento, en este caso el Parlasur. Las opiniones consultivas. El Parlasur podrá solicitar opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión sobre la aplicación de los tratados de integración. Esto de las opiniones consultivas también se dan en Europa y se dan en Centroamérica. La Corte Centroamericana de Justicia emite opiniones consultivas sobre materia de integración porque es la máxima autoridad jurídica en materia de integración. Entonces acá ellos tienen el Tribunal Permanente de Revisión, que es el equivalente en el caso de Centroamérica. Es el equivalente a la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces vemos que todo este tipo de actos
emanados, cuya competencia está emanada de los tratados de integración que ha suscrito el Mercosur. En el caso del Parlamento Suramericano, son normativas de carácter generada al interior del Parlamento y que son de carácter obligatorio en la mayor parte de los casos, salvo las opiniones consultivas que en esos casos pues son consultas que se hacen al Tribunal Permanente de Revisión. Las disposiciones administrativas son de carácter interno y son obligatorios al interior de la organización. Bueno, los informes, ahí depende del tipo de informe sobre un tema específico. Y las recomendaciones definitivamente que no son de carácter obligatorio. Las declaraciones son más de carácter político. Y los anteproyectos pues son normas, los dictámenes. Bueno, los anteproyectos son proyectos de ley, ¿no?, que son sometidas posteriormente a aprobación del ente competente. También tenemos lo que es la Secretaría del Mercosur. En Centroamérica tenemos la Secretaría del SICA, la Secretaría Técnica del SICA y la Secretaría Técnica de la SIECA, que son entes meramente técnicos y que dan apoyo logístico y operativo. En este caso, el SICA, la Secretaría del SICA, a la reunión de presidentes, ¿no? Ellos son los encargados de levantar las actas, etc. Entonces, esta Secretaría del Mercosur tiene las mismas funciones del SICA actualmente, de la Secretaría del SICA. Inicialmente se le dieron funciones meramente administrativas. Así fue como comenzó operando esta Secretaría. Posteriormente, y en forma paulatina fue dándosele competencia técnica. Y actualmente es un ente eminentemente técnico. También ejerce funciones administrativas que presta apoyo al sistema de integración. Aquí se mencionan, por ejemplo, el Tratado de Asunción del 91. Ahí se crea la Secretaría Administrativa. La sede de esta secretaría es en Montevideo, República de Uruguay, República Oriental de Uruguay. Y sus funciones básicamente eran de carácter administrativo al inicio. Archivo de documentos y apoyo al grupo de mercado común. En el año 94, el protocolo de Ouro Preto incluyó a la Secretaría Administrativa del Mercosur en la estructura institucional del bloque, como órgano de apoyo operativo responsable de la prestación de servicios a los demás órganos del Mercosur. Luego, en el año 96, Mercosur firmó con la República de Uruguay el acuerdo de sede de esta secretaría. Entonces, desde el 96, la sede de la secretaría se encuentra en Uruguay. En el caso de Centroamérica, la sede de la secretaría del SICA se encuentra en El Salvador, en San Salvador. Aunque creo que esa secretaría se encuentra ubicada en Santa Tecla, pero en el tratado que se firmó dice que la sede es en San Salvador. Hasta el año 2002 la secretaría desempeñó principalmente tareas de carácter administrativo. Bueno, apoyo meramente administrativo, de archivo, de documentación y de publicación de normas, ¿no?, de normas que eran emitidas por el bloque decisorio, y cuestiones logísticas.
pero esta secretaría ha ido evolucionando y entonces la transformaron en una secretaría técnica a partir del 2002. Y cuando es la secretaría, ya en calidad de secretaría técnica, ya presta un apoyo técnico cuando se realizan las reuniones del ente principal y levantan el acta y son los que organizan todo el protocolo necesario cuando se dan las reuniones. Entonces actualmente se denomina Secretaría del Mercosur. Y bueno, ellos tienen un sector de asesoría técnica que está integrado por 4 asesores técnicos. Entonces estamos hablando de un ente meramente técnico que presta apoyo al sistema de integración, al Mercosur, y que cuando se reúne la máxima autoridad de este sistema de integración, pues a la Secretaría le toca organizar las reuniones, levantar las actas y además presta apoyo técnico a todas las demás secretarías del sistema, a todos los entes que han sido creados dentro de la estructura del Mercosur. Entonces aquí tenemos algunas atribuciones de lo que es el sector de asesoría técnica. Prestan asesoramiento y apoyo técnico a los demás órganos del Mercosur con el objetivo de contribuir a la conformación de un espacio de reflexión común sobre el desarrollo y consolidación del proceso de integración. Las tareas específicas asignadas comprenden la realización de estudios de interés para el proceso de integración, preparación de documentos de trabajo, compilación de informaciones y propuestas, realización de relevamientos de antecedentes, elaboración de informes periódicos, bueno, etcétera. Son funciones eminentemente técnicas. Control de la consistencia jurídica de los actos y normas emanadas de los órganos del Mercosur, entre otros. Entonces, la misma necesidad del proceso de integración, de que se volviera más ágil, hizo que los países evolucionaran en esta secretaría, de una secretaría eminentemente administrativa a una secretaría técnica, dotándola de mayor capacidad técnica y operativa. Entonces, en todos los procesos de integración, en cada ente supranacional existe una secretaría técnica que presta apoyo técnico y que se encarga de no solamente de aspectos administrativos, sino también de aspectos técnicos relacionados con la operatividad de los sistemas de integración. Entonces, ese es el papel que juega esta Secretaría Técnica del Mercosur. Entonces, bueno, aquí se menciona algunas decisiones que se han tomado sobre la estructura y funcionamiento de la Secretaría del Mercosur, en donde se redefinen las competencias. La decisión del Consejo del Mercado Común número 7 del 2007. Posteriormente, se reforzó el perfil de esta secretaría con la creación en su ámbito de las siguientes unidades. O sea, se creó una estructura administrativa más formal, ¿no? Se creó la unidad técnica OSEN, la unidad técnica de estadísticas de comercio exterior del Mercosur, la unidad técnica de cooperación internacional, la unidad técnica de educación y la unidad de información y comunicación. Como vemos, tiene una estructura administrativa que abarca diferentes aspectos dentro
de lo que son las funciones principales del sistema de integración, ¿no? Luego, mediante la decisión del Consejo del Mercado Común 15, se creó las normas generales para funcionarios del Mercosur, consolidó y actualizó las normas aplicables de los funcionarios del Mercosur y a la estructura organizativa y funcionamiento de la Secretaría Técnica. Entonces vemos, como les decía, que este ente se encuentra dentro de la estructura del Mercosur. Inicialmente sus funciones eran bastante limitadas, solo relacionadas con el archivo de documentación, el resguardo y comunicación de decisiones que eran tomados por los entes supranacionales, pero posteriormente se le dotó de una mayor capacidad técnica. Entonces ya sus funciones se fueron desarrollando en el marco de impulsar el proceso de integración, y así pues se creó una estructura técnica y administrativa de apoyo a todo el sistema de integración, y actualmente pues es una verdadera secretaría que le presta apoyo administrativo y técnico a lo que es el sistema del Mercosur, ¿no? También ellos tienen un mecanismo de solución de controversias, ¿no? Las controversias que se puedan dar como consecuencia de la aplicación de los tratados de integración al interior de Mercosur. Y bueno, entre los estados se pueden dar una serie de controversias en materia económica, ¿no? Cuando se va a aplicar un tratado determinado relacionado con la integración. Entonces, esas divergencias que se pueden dar entre uno o más estados que conforman el ente de integración son resueltas generalmente por mecanismos de solución de controversia. Esto pareciera ser un tribunal de arbitraje, pero no lo es, ¿verdad? No es un tribunal de arbitraje. Es un ente jurídico, es un tribunal jurídico que se encarga de interpretar el derecho de integración en el caso de Mercosur. O sea, el Tribunal Permanente de Revisión, este es un ente encargado de interpretar las normas de integración en el caso de Mercosur. Sus decisiones son de carácter vinculante y es el máximo intérprete en la normativa de integración de este sistema. Entonces, este fue creado el 18 de febrero de 2002 y se encuentra vigente desde enero del 2004. Quiero ver aquí como que... Bueno, el Tribunal Permanente de Revisión es el órgano principal del sistema en virtud de su competencia para conocer y resolver los recursos de revisión contra los laudos de los tribunales arbitrales ad hoc. Estos son tribunales de mayor jerarquía, pero es el Tribunal Permanente de Revisión el que conoce de cualquier controversia en recurso de revisión, y los fallos que este tribunal emite son obligatorios para las partes. Entonces se encarga de interpretar el derecho, de interpretar las normas de integración emanadas del proceso del Mercosur. Este tribunal se puso en funcionamiento desde el 13 de agosto del 2004. Tiene su sede en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Está formado por 5 árbitros
que permanecen en el cargo según el caso 2 o 3 años. Cuenta con una secretaría. Cada árbitro es nacional de uno de los países que conforman el sistema de integración. Y se les exige que sean independientes. Que sean independientes y que no tomen posición sobre una temática que pueda afectar o favorecer a su país de origen. Entonces, uno de los requisitos que tienen estos tribunales, ¿no? La independencia, porque de lo contrario no tendrían razón de ser, pues porque imagínense que un tribunal toma posición o un juez defiende los intereses de su país en un proceso de integración, entonces no prospera el sistema de integración, porque estos jueces deben de defender los intereses o los objetivos que persigue el sistema de integración, y entonces deben ser independientes e imparciales al momento de tomar sus decisiones, cuando pues se sometan a su consideración cualquier controversia que se pueda dar entre dos o más estados. Ese es el objetivo de este tribunal, ¿no? Y como les digo, es el mayor intérprete, es la máxima autoridad en materia de integración en el caso del Mercosur, así como lo es la Corte Centroamericana de Justicia en Centroamérica y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de Europa. Entonces, como vemos, podemos ver una cierta similitud entre las normativas de integración del Mercosur, de Centroamérica, del SICA y de la Unión Europea. Todos estos procesos de integración, el objetivo principal es una integración económica, política, cultural, en varios aspectos, con el fin de beneficiar a la población de los estados que conforman el bloque económico y de facilitar el comercio en toda el área de libre comercio que ha sido creada por los estados, ¿no? Entonces, todos aquellos obstáculos o barreras que pueden existir al libre comercio en forma paulatina se van eliminando, y lo primero que hacen después de crear la zona de libre comercio es crear un arancel común. ¿Por qué? Porque un arancel común garantiza que las mercancías provenientes de regiones diferentes al bloque económico tengan definidos en forma uniforme los aranceles, ¿no? O sea, todas las mercancías que ingresen al bloque van a ingresar con un arancel común al bloque, un arancel que ha sido negociado y que tienen ahí su clasificación arancelaria y tienen la misma tasa, salvo que siempre se da el caso de que en algunos productos no se ponen de acuerdo, pero por lo menos en un 90 o un 95% sí hay acuerdo, en el caso, por ejemplo, de Centroamérica, y entonces toda la mercancía que ingresa a la región paga los mismos derechos arancelarios que se pagan en los demás países que forman el bloque. Entonces, ese es el objetivo, y también el libre tránsito de los ciudadanos de los países que están conformando el bloque, la libre movilidad de capitales, de los factores de la producción, que es la inversión, el capital, la mano de obra, y una serie de acuerdos encaminados a impulsar
esa zona de libre comercio. Y el ente supranacional, el Mercosur, representa a esos estados. Es independiente de los estados, toma sus propias decisiones, puede negociar a nivel internacional con otros bloques económicos y representa los intereses de los estados que conforman el proceso de integración. Así se trata en estos procesos de integración. Esa es la principal característica de los mismos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Tribunal Permanente de Revisión? Las más importantes son estas. Es el órgano constituido como instancia jurisdiccional para conocer y resolver en materia de opiniones consultivas. Podrán ser solicitadas por todos los estados partes actuando conjuntamente los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, los tribunales superiores de justicia de los estados partes y el Parlamento del Mercosur. Normalmente este tipo de opiniones están relacionadas con la aplicación de alguna disposición de un tratado o de un tratado mismo. Entonces, cuando se hace la consulta, el Estado o el ente, porque puede ser también un ente del sistema de integración que se encuentra dentro de la estructura, hacen la consulta al Tribunal Permanente de Revisión mediante el procedimiento que se ha establecido en el tratado, y este tribunal emite la opinión consultiva. Y esta opinión consultiva, por ser la máxima autoridad en materia de interpretación del Mercosur, de la interpretación de la normativa de los tratados internacionales que ha suscrito el ente supranacional, que ha creado, entonces las opiniones consultivas que emitan sobre la aplicación de una norma son vinculantes para los estados, ¿no? Son vinculantes, porque es la máxima autoridad, ¿no? Y básicamente se encarga de integrar, ¿no?, de unificar el derecho de integración. Ese es el objetivo de la opinión consultiva, ¿no? Integrar, unificar toda la normativa relacionada con la integración, los tratados y el derecho complementario, el derecho derivado, el derecho original, ¿no?, que surge como consecuencia de la aplicación del mismo por parte de los estados y de las instituciones que conforman el ente supranacional. Revisión contra el laudo de estos tribunales ad hoc, planteado por cualquiera de las partes. Aquí cuando se da una controversia de carácter económico entre dos o más estados del sistema de integración, ¿verdad? Estos son los tribunales ad hoc. Actuación en única instancia en caso de controversia. En caso de controversia, pues es la última instancia, el Tribunal Permanente de Revisión. Casos en que los estados partes activen el procedimiento establecido para las medidas excepcionales de urgencia. Estamos hablando de las medidas de salvaguardia. ¿Se recuerdan las medidas de salvaguardia? Que son, que en los tratados se establecen los casos en los cuales deben de ser autorizadas, ¿no? Yo en clases anteriores les he dicho que cuando algún sector de la economía de un país se encuentra en peligro por alguna circunstancia, por ejemplo, imagínense que hay, les he puesto muchas veces ese ejemplo, que hay le fue bien a los agricultores en el país, ¿no?, y hay una superproducción de arroz, maíz, frijoles, ¿no? Entonces, para garantizar
que esas cosechas se puedan vender en el territorio nacional, es necesario como una medida de protección hacer una salvaguardia. Las salvaguardias son medidas de protección, pero debe de seguirse el procedimiento establecido en el Tratado de Integración. Primero se debe informar, ¿verdad?, a la Secretaría del Sistema. Se debe de explicar los motivos por los cuales se va a establecer la medida de salvaguardia, el plazo que va a durar, ¿verdad? Y bueno, una vez que los agricultores o la producción nacional se venda, entonces se levanta la medida de salvaguardia. ¿Y en qué consisten en realidad estas medidas excepcionales o de urgencia? Bueno, en que se suben los aranceles para la importación de productos provenientes de otras regiones, de otras áreas diferentes del proceso de integración, ¿verdad?, de los países que conforman el proceso de integración. Una vez que ya se cumplió el objetivo de la medida de salvaguardia, vuelven las cosas a su estado normal, al estado que inicialmente se había establecido, o sea, vuelven a pagar el mismo arancel, ¿no? Entonces, aquí se le denomina medidas excepcionales de urgencia, que pueden darse también por caso fortuito, fuerza mayor, ¿no?, ya sea por fenómenos naturales, etc. Sobre todo se da por fenómenos naturales, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones de los tribunales arbitrales ad hoc? Estos tribunales conocen en primera instancia de los conflictos o de las controversias que se puedan dar entre los estados partes como consecuencia de la aplicación del derecho, de la aplicación de las normas comunitarias, ¿no?, o las normas de integración. Entonces, conocer y resolver en materia de controversias que se susciten entre los estados partes a instancia de estos o de los particulares. Normalmente son controversias de carácter económico. Dictar medidas provisionales. Emitir recursos de aclaratoria. Resolver divergencias sobre el cumplimiento del laudo. El laudo arbitral es la sentencia definitiva que pronuncia el tribunal arbitral. Pronunciarse sobre las medidas compensatorias adoptadas por el estado parte en la controversia beneficiado por el laudo. Todas aquellas medidas que se van a aplicar para compensar todos los daños que pudo sufrir el Estado. El Estado que sufrió, el que fue, que sufrió, bueno, estamos hablando aquí de alguna situación en su economía, sobre todo los sectores, ¿no?, los sectores de la economía nacional que pudieron haber tenido pérdida, ¿no?, como consecuencia de la controversia que se generó. Entonces, los tribunales arbitrales ad hoc, ¿cómo se forman? A partir de listas de árbitros depositados por cada estado parte en la Secretaría de Mercosur. Netamente es un tribunal arbitral, ¿no? Los laudos que emitan estos tribunales y el tribunal permanente serán obligatorios para los estados partes en la controversia una vez que hayan quedado firmes y tendrán carácter de cosa juzgada. O sea, son de carácter obligatorio los fallos que emiten los tribunales ad hoc y el tribunal permanente de revisión, y adquieren la calidad de cosa juzgada una vez que están firmes, ¿no? Las opiniones consultivas no serán obligatorias ni vinculantes. Si bien es cierto, no son obligatorias ni vinculantes, sí deben de ser consideradas por
los estados o por los entes que han hecho la consulta. Porque básicamente el objetivo de las opiniones consultivas es unificar el derecho de integración, establecer criterios de aplicación de las normas de integración. Entonces, es bien, obviamente que en un proceso determinado, en una controversia determinada, la opinión consultiva que pudo emitir el tribunal, difícilmente el tribunal va a cambiar criterio. Es bien difícil. Entonces, básicamente las opiniones consultivas son criterios emanados del Tribunal Permanente de Revisión, que es el encargado de interpretar las normas de integración o las normas comunitarias, cuyo fin principal es uniformar la aplicación de estas normas. Entonces, los criterios que establezcan los tribunales, pues sí se deben de tomar muy en cuenta, se deben de considerar, porque difícilmente en una controversia van a cambiar el criterio. Entonces, esto de que no son obligatorias ni vinculantes, pues es muy relativo, porque son criterios técnicos, jurídicos de aplicación de las normas del derecho de integración del Mercosur. Y aquí tenemos todos los tratados fundacionales del Mercosur, ¿no? Estamos hablando de la normativa, el derecho originario. Acuérdense que tenemos derecho originario, derecho complementario. Entonces, y el derecho derivado. El derecho originario son los tratados que fundaron el proceso de integración. El derecho derivado son las normas emanadas de los entes de integración. Y el complementario son aquellas normas que los entes supranacionales suscriben, ya sea con los propios estados que conforman el bloque o con otras regiones u otros estados en representación del ente de integración, ¿no? O de los estados. Entonces, aquí dentro del derecho derivado, nosotros en Centroamérica tenemos el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, ¿no?, que fue emitido por el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana y que es el que se encarga de autorizar, reformar el arancel de importación, ¿verdad? Hace poco se dio la última enmienda, que esa fue a nivel internacional, la 9ª enmienda creo que fue. Y pues esa se dio, como nosotros en Centroamérica hemos adoptado el sistema armonizado, que es un sistema internacional a nivel de 4 dígitos, igual el Mercosur, todos los países, la mayor parte de países han adoptado el sistema armonizado de designación de mercancías, y este sistema surge de la Organización Mundial del Comercio. Y entonces, en la última enmienda que le hizo la Organización Mundial del Comercio, se agregaron nuevas mercancías que han surgido como consecuencia del avance de la tecnología, y se eliminaron otras mercancías que han quedado en desuso, que ya no existe comercio. Por ejemplo, estas cosas de lo que antes los disquetes que se utilizaban en las computadoras, ¿se recuerdan? Que fueron sustituidos por los CD y hoy por las USB. Entonces, ese tipo de mercancías se eliminaron del sistema armonizado internacional por la OMC, y se eliminaron y se agregaron nuevas mercancías que han surgido como consecuencia de nuevas tecnologías. Entonces, en Centroamérica, como se ha dado, de acuerdo con el convenio arancelario de aduanero centroamericano, en el artículo 17 se adopta el sistema armonizado
de la Organización Mundial de Comercio, igual en el caso de Mercosur, de los países del Mercosur, tienen el sistema armonizado y cada vez que la Organización Mundial de Comercio hace reformas, este es a nivel de 4 dígitos a nivel internacional, las partidas, y 6 dígitos las subpartidas. Después de 7 dígitos en adelante, ya cada país, cada región establece sus clasificaciones arancelarias a conveniencia. Entonces, estos sistemas, estábamos hablando de derechos derivados, que es el creado por los tratados que el ente supranacional firma con los mismos estados o con otros estados o organismos internacionales en representación del ente supranacional, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los textos fundacionales del Mercosur. El 26 de marzo del 91, la República Argentina, Brasil, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay suscriben en la ciudad de Asunción el tratado por el cual se sientan las bases para la creación del Mercado Común del Sur, o Mercosur. Con base en el artículo 20 del Tratado de Asunción, se habilita la adhesión al Mercosur de los Estados miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. El proceso de integración también fue marcado por la incorporación de nuevos miembros. ALADI les decía que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que es un ente de integración de los países de América Latina y está conformado principalmente o mayoritariamente por países de Sudamérica, pero también hay otros países como México, Nicaragua, Cuba. Entonces ellos aspiran a crear un mercado regional en todo lo que es América Latina. Inicialmente, licenciado, ajá. perdone, licenciado, que lo interrumpa. Sí, es que yo no sé si está bien porque yo no veo como estoy ahí. Sí, y yo hace rato y precisamente por eso me atreví Disculpe, mejor a hablar. Sí, disculpe. Yo sé que usted no ve ahí. No, ya les he dicho en muchas ocasiones que mejor hablen porque el problema de este mic es que uno no ve si alguien levanta la mano o algo así. Entonces lo mejor es que hablen. Sí, iba a decir algo. Sí, me llama la atención 2 cosas. En este caso, primero, sobre lo que estuvo usted explicando de las diapositivas anteriores respecto al Mercosur. Y quería preguntarle, aunque yo sé de que es un ente estrictamente de carácter funcional económico, pero en esos casos en donde un país miembro vulnere, digamos, los derechos humanos o llamémosle la seguridad de los países miembros respecto o por razones estrictamente militares, como lo que está sucediendo ahorita allá en Europa con Rusia, ¿verdad? ¿Pueden estos países miembros marginar o tal vez no marginar, sino que proclamar, digamos, alguna decisión respecto a marginar económicamente o dejar fuera de cualquier transacción económica a este país que está vulnerando eso que acabo de mencionar? Y la segunda pregunta, sobre Nicaragua. Si Nicaragua es parte o está dentro, mejor dicho, de la Unión Centroamericana, aquí del Tratado Centroamericano, puede Nicaragua y en el caso de México, aunque no son de allá, no pertenecen al Cono Sur, pueden ellos fundacionalmente querer formar parte
de ese tratado? Esas son mis dos preguntas. Vale, la primera, yo les ponía al inicio de la clase el ejemplo de UNASUR. Fíjense que UNASUR estaba conformada era más fuerte todavía que Mercosur en cuanto al número de estados que lo conformaban. Pero como el tratado fundacional se había dado en Venezuela, ¿verdad? Entonces, por cuestiones políticas comenzaron a boicotear a Venezuela con, ¿cómo se llama?, con presión de los Estados Unidos, ¿verdad? Y la mayor parte de estados se salieron. Todos se salieron, solo quedaron 4. Yo les decía que solo había quedado Bolivia, Venezuela, y que Bolivia fue de los últimos en incorporarse. Guyana y Surinam. En Centroamérica, pues esa cuestión de vulnerar derechos humanos es bien relativo y subjetivo, ¿va? Porque, pues sí, yo no es que tenga nada contra nadie, ¿va? Pero hay países como los Estados Unidos de América, ¿va?, que hacen guerras, constantemente pasan en guerra por proteger sus intereses económicos. Y en nombre de la democracia invadió a Libia, a Irak, y esos países, cuando tenían esos dictadores entre comillas que los gobernaban, pues eran países prósperos. Pero una vez que fueron invadidos, todos sus recursos naturales pasaron a formar parte de las transnacionales, ¿verdad? Entonces es una cuestión subjetiva en nombre de la democracia, y luego han surgido videos de todas las atrocidades que cometían. Entonces igual, ¿verdad?, la superpotencia, los países como Rusia, como Estados Unidos, como Europa, hoy pues están ahí con un problema con Rusia, pues es un problema económico por el gas natural. Entonces, es una cuestión objetiva, pero ese es un caso, el que yo le decía, el de UNASUR, que marginal básicamente a Venezuela, ¿sí? Licenciado, disculpe, y cuando en ese tipo de situaciones, aunque exista una declaración por una entidad, como en este caso podría ser la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que declare que un país está violentando los derechos humanos o está ejerciendo, digamos, una democracia a medias o que vulnera, mejor dicho, es un Estado, el Estado de Derecho, etcétera. Aunque entidades como esas, y por poner un ejemplo, lo emitan o sienten posición al respecto, aún así se podría eso considerar como que tiene una vía más de carácter política, ideológica, etcétera. Pues mire, mire, acá en el sistema interamericano de derechos humanos, nuestro país ha sido condenado por violación de derechos humanos, no solo en materia de la integridad de las personas, ¿no? Entonces, es una cuestión bien subjetiva. En todo caso, en estos tratados de integración, son los estados que forman el bloque económico conforme a los tratados que han firmado entre ellos, ¿verdad?, los que deciden en última instancia. Pero el objetivo es actuar como un bloque, ¿verdad?, con un bloque de carácter económico, político, cultural, social, para beneficiar a sus respectivas poblaciones, ¿no? Entonces, en todos los países en donde hay guerras, se violan los derechos humanos, ¿no? Y en todos aquellos países que son, que tienen serios problemas con Estados Unidos, ¿verdad?, también son acusados de violar los derechos humanos. Entonces, ahí va a depender del tratado, pero el único ejemplo que yo le
le puedo mencionar fue el de UNASUR, que dejaron solo a Venezuela y a Bolivia, básicamente. Todos los estados se retiraron y bueno. Ahora, el caso de Aladí, yo les decía que Aladí se llama Asociación Latinoamericana de Integración. Ese es un proceso de integración que va más allá de una integración de una parte de América, sino que ese proceso de integración, el objetivo principal es crear un mercado en toda América Latina. Entonces, América Latina estamos hablando desde México hasta Argentina, Chile, la Patagonia, llevándose, incluyendo las Antillas, ¿verdad? Todo lo que es ¿cómo que se llama? Donde está Cuba, el Caribe. Esa es América Latina. No incluye Estados Unidos ni Canadá. Licenciado, disculpe, y es que yo le hacía la última acotación en el sentido de que va, por ejemplo, si, por ejemplo, los países miembros o que están alineados al Foro de Sao Paulo, por ejemplo, no quiero yo entrar en polémicas de carácter ideológico, pero por ejemplo, estos países que están alineados al Foro de Sao Paulo, obviamente, aunque un país miembro, ¿verdad? De cualquiera de estas entidades esté violentando los derechos humanos, pero si ideológicamente están alineados, no se van a manifestar. Entonces, existe sobre estas entidades, en el caso del Mercosur, UNASUR, etcétera, una entidad superior. Y yo sé que me puede usted decir, pero ahí está la Comisión, ¿cómo se llama? La Derecho Humano Internacional, la Human Rights, no es como se llama esa cosa, que se puede manifestar. Pero en estos casos de los países que están alineados políticamente, ideológicamente, sobre eso, ¿existe alguna otra entidad que pueda tomar parte en términos ya decisorios sobre que un país de estos que está violentando o que está vulnerando la democracia pueda ser expulsado, etcétera, de esas entidades de las que estamos hablando? No, es que mire, es que lo que pasa es que, como le digo, el objetivo de los procesos de integración es crear áreas de libre comercio y que todos los estados que conforman ese bloque, por ejemplo, en caso de Centroamérica, desde Guatemala, Belice, Panamá, incluso República Dominicana, el objetivo es crear un área de libre comercio e ir eliminando las barreras de tipo económico que restringe el libre comercio entre los estados, pero va más allá que eso, también es crear, abarca aspectos culturales, sociales, etc. Entonces, ese es el objetivo de los sistemas de integración. Eso es independiente de que los países al interior tengan problemas de carácter político y como consecuencia de esos problemas de carácter político, pues puedan existir vulneraciones de derechos humanos. Entonces, en materia de derechos humanos, pues ya existen nosotros tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, ¿verdad? Y ahí ya existen y eso no son entes supranacionales, sino que son entes intergubernamentales, son instituciones emanadas del derecho internacional, cuyo objetivo principal es velar por los derechos humanos en los países. Ahora bien, en materia de integración, pues a la fecha pues no se ha dado una expulsión, es decir,
porque el objetivo del sistema es de integración, es de carácter económico, cultural, social, ¿verdad? Entonces ahí son los estados que en forma independiente, porque cada estado es independiente. Entonces, ellos se han obligado en crear mediante tratados, ¿verdad?, estos procesos de integración, y no son los mismos estados. Incluso se establecen estos tratados que no se pueden renunciar, esos tratados no se pueden denunciar, ¿verdad? Entonces, eso significa que son, a la fecha, pues Nicaragua no ha sido expulsada del SICA, ni tampoco en Sudamérica Venezuela ha sido expulsada del Mercosur. Entonces, obviamente que independientemente de los sistemas de integración, cuando en un país se vulneran derechos humanos, pues los entes encargados en materia internacional, las instituciones internacionales que velan por ese tipo de situaciones se pronuncian, ¿no? Se pronuncian, pues. Y en este momento está de moda Rusia, Ucrania, ¿no? Venezuela y Nicaragua tienen años de estar siendo cuestionados, ¿no? Y así, pues como le digo, no es una cuestión esto, es diferente lo que es las instituciones que se encargan de velar por los derechos humanos a lo que es un sistema de integración, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo le podría responder, ¿no? Muchas gracias, licenciado, le agradezco. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Aquí solo les iba a hacer referencia a los textos fundacionales, ¿verdad? Son los tratados que dieron origen al Mercosur. Eso es el derecho originario. Y aquí, pues en Centroamérica también tenemos nuestro propio derecho originario, ¿verdad? Protocolo de Tegucigalpa, Guatemala, Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Entonces ellos también tienen su derecho originario, y aquí está detallado las principales tratados que han celebrado, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta acá en la clase. Nos vamos a ver el próximo viernes. El próximo viernes sería la última clase, ¿verdad? Las vacaciones, según la calendarización que tiene la UPAN, comienzan el lunes. No recuerdo, 8 creo. El viernes, no, el sábado sería el último día. Entonces, después de las vacaciones está programado el segundo parcial. Es decir, que cuando entremos después de vacaciones, la primera clase va a ser el primer parcial, va a ser el segundo parcial. Así está programado en la calendarización de la universidad. Así que solo nos queda por el momento una clase, la del día viernes de la próxima semana. Y en la próxima clase vamos a ver el proceso Aladí. Y ya con eso, pues vamos a concluir lo que corresponde a los procesos de integración de Europa y Sudamérica. Después del parcial, ya vamos a entrar de lleno en el caso de Centroamérica. Entonces, nos quedamos hasta acá. Les agradezco su atención. He grabado la clase, la vamos a subir, y vamos a subir también la presentación. Lick, perdone, solo una consulta le quería hacer, una pregunta, Ajá. perdón. A la plataforma no ha subido la nota todavía, aunque ya todos conocemos nuestra nota, pero fíjese que tengo hasta el día lunes para subirla por la cuestión de los diferidos. Lo que pasa es que debo de esperar que haya
haya gente que va a hacer el diferido, pero yo el domingo la voy a subir. El domingo voy a subir las notas. Entonces yo por Bueno, eso no las he subido, porque espero primero que si hay alguien que va a hacer diferido, pues hace el trámite y hacemos el diferido. Pero ya el lunes me vence el plazo a mí para subir las notas. Yo las voy a subir bueno, licenciado. el día lunes. Está bien. Está bien, muchas gracias, licenciado. Cuídese. Bueno, Feliz gracias fin de a semana. ustedes por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Pasen un Gracias, licenciado. Feliz fin de feliz fin de semana. semana. Licenciado, muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno.